Hoy os voy a hablar de la herida del rechazo, sus consecuencias, sus reacciones, cómo se forma y sobre todo, importante, cómo sanarla. Esta es la segunda parte de una serie de vídeos que voy a hacer sobre las heridas emocionales. Aquí os dejo el primer vídeo donde hablo de forma general sobre las 5 heridas del alma y cómo se producen, por qué, la teoría, de dónde viene la teoría y toda la forma así un poco general que os puede ayudar a entender el resto de los 5 vídeos que voy a hacer a continuación. Como bien dije en este vídeo, cada herida crea una máscara para sobrevivir en el mundo exterior. Y la herida del rechazo es la máscara del huidizo, del evitativo, del vergonzoso y del que quiere desaparecer. La teoría inicial dice que la herida de rechazo se crea a través del progenitor del mismo sexo, pero yo no estoy del todo de acuerdo, porque si no, no se crearían este tipo de heridas con familias monoparentales, con familias homosexuales, con cuidadores, en orfanatos y demás. Sé que también cuando los bebés están en desarrollo cogen a una o varias personas como sus cuidadores y su figura paternal. Pero también hay que tener en cuenta que esta teoría es de los años 70, 80 y por ahí, con lo cual la diversidad de familias que había en ese momento no es la que hay ahora, pero ahora, con la diversidad de familias que hay en este momento, también se siguen generando estas 5 heridas del alma, porque al final a mí me parece que son como las heridas básicas de base de un ser humano. Entonces, la teoría dice eso, que la herida de rechazo se va a crear a través del padre del mismo sexo que sufre la herida, porque supuestamente el padre o la madre, el progenitor del mismo sexo, te va a enseñar cómo te amas a ti mismo y el del otro sexo te va a enseñar a cómo amar a los demás o cómo dejarse amar. Pero si quitamos esta parte del género, la teoría básicamente lo que te está diciendo es cómo se está creando esta herida en tu sistema y cómo puedes sanar a través de ello y darte cuenta o darte como estos insights de, vale, pues entonces igual cuando mi padre o mi madre me hizo esto me ayudó o infirió a que esta herida se crease así. Las teorías siempre hay que tomarlas como un punto de referencia para autoexplorarnos, autoconocernos y saber qué está pasando en nuestro sistema, y no hace falta tomarlas al pie de la letra. Y sobre todo si son muy, muy, muy antiguas. No es lo mismo coger una teoría de hace 5 o 10 años que una teoría de hace 50, 100 o 200 años. Entonces siempre como hay que sacar el máximo juguillo de aquello que tengas delante. Y dicho esto, que si no me enrollo como una persiana, herida del rechazo. Lo más curioso e interesante de esta herida del rechazo es que se puede crear desde el momento de la gestación-fecundación hasta los 12 meses de vida, pero sobre todo de los 4 a los 12 meses de vida y luego, como siempre, a lo largo del resto del crecimiento emocional de un ser humano, que es más o menos hasta los 120. Y entonces esta herida es de las más importantes porque a nivel psicológico una persona siente que no tiene derecho a existir. Cuando se ha creado esta herida traumática en una persona, la sensación es: no tengo derecho a existir, no valgo, no sé qué hago aquí, no tengo derecho a que me amen, ¿por qué me ama esta persona? No entiendo nada. Esta herida se crea cuando la persona se siente excluido deliberadamente de una relación, de una interacción social. Si por ejemplo se siente contradecido constantemente, se le niega, se le muestra desprecio o oposición, y cuando encuentra una resistencia constante en el otro lado. Puede ser una resistencia emocional o una resistencia material, por ejemplo. Es que estas heridas, lo siento si parece que me apasiona, bueno, es que en realidad sí que me apasiona la psique humana, si no, no sería psicóloga, pero es que me parece alucinante cómo el psiquismo de una persona con el rechazo de algo material, por ejemplo, que aún encima puede ser una mera interpretación de un rechazo, un supuesto rechazo, puede generar una herida traumática que le puede perseguir y limitar durante todo su desarrollo como ser humano. Me parece tremendamente interesante lo frágiles y lo fascinantes que somos los seres humanos en este aspecto. Y a frágil me refiero a que si por ejemplo mi madre, o yo qué sé, me lo invento, ¿no? Pero podría ser mi madre porque sería de mi mismo sexo. Venga, vamos a hablar de eso, así. Si mi madre me
dice constantemente no, no que no te compro esto, no que no te compro esto, no que no te compro esto, o yo qué sé, a mí se me puede generar una herida de rechazo porque mi madre, por ejemplo, intenta cuidarme o intenta que yo tenga una alimentación más sana. O sea, mi madre puede pensar que limitándome cierta ingesta de productos va a conseguir en mí que sea una persona más sana, y a mí se me genera una herida de rechazo. Eso es lo que me parece fascinante. Pero bueno, continuemos. Y sobre todo van a ser experiencias objetivas y subjetivas de no sentirse lo suficientemente bueno ante las expectativas de los padres, de los amigos, de los profesores, de los novios, de la universidad, por ejemplo. Es como ellos van a pensar constantemente que no llegan nunca a eso que se les está exigiendo. Lógicamente, y aquí pongo otro paréntesis, si una persona vive las experiencias de forma objetiva, o sea, son reales, está viviendo un rechazo real por parte de una figura, las figuras paternas o su entorno, la herida va a ser bastante más profunda que si son interpretaciones o si son subjetivas. El proceso de sanación es más o menos similar, pero la profundidad de estas heridas es totalmente diferente. No es lo mismo sanar a una persona y encauzarla en el, bueno, esto es una suposición, una interpretación, porque no estás realmente seguro y al final tu autoestima y tu contexto te ha llevado a interpretarlo así, que realmente esa persona estuviese viviendo constantemente un rechazo por parte de sus padres. Y fíjate, porque ahora que me pongo a hablar de esto, y igual me contradizco de hace justo 35 segundos, son más profundas, pero tal vez sean más fáciles de sanar las heridas con un rechazo real. Porque va a ser siempre más fácil decir, al final mis padres estaban esperando algo de mí que yo no era, pero yo soy perfecto y estoy bien como soy y me acepto y solo era un niño, y al final son sus neurosis o sus patologías mentales, que las imaginativas o las subjetivas que me he creado en relación a mí mismo, ¿no? Esto, bueno, habría que verlo lógicamente en consulta y profundizar cada caso con su cosa, pero y perdón si divago un poco porque es que me parece tremendamente fascinante. Continuamos. Las consecuencias de una persona con herida de rechazo es que se va a sentir rechazado por sí mismo, hacia sí mismo y por su mera existencia. Por eso esta herida a mí me parecía como la más importante a tratar, porque a mí me parece que en diferentes grados casi todas las personas tienen este puntito de herida de rechazo. Pero una persona que tiene la herida de rechazo 100% activa es una persona que no cree que merezca existir. Y puede tener una vida normal, no puede, o sea, puede que no tenga conductas suicidas ni nada de esto, pero la sensación constante de por qué estoy existiendo, mi vida no tiene sentido. Y esto sobre todo también será más grande cuando son hijos no deseados o cuando son hijos de un sexo que quería que se fuese del otro y este tipo de cosas. Estas personas no se van a sentir dignas de ser queridas ni merecedoras de cualquier cosa positiva. Siempre van a tener el lobo asomando las orejas detrás pensando que algo muy malo les va a pasar. Esa sensación de vale, todo está muy bien, todo está muy calma y en algún momento todo se va a desmoronar porque es todo demasiado bueno para que me esté pasando a mí. ¿Y por qué me está pasando a mí todo esto si yo no merezco nada de lo que está pasando? Porque esa misma persona, su autoestima, cuando nos ha entrado en el proceso de sanación, va a ser de no merezco existir, no merezco ser querida, no merezco la valía de los otros, no merezco que me vean. Y siempre van a tener esta sensación o esta necesidad de desaparecer, de extinguirse, de diluirse, de pasar desapercibido por parte de los otros. Y lógicamente van a ser personas que van a intentar no hacer ruido, no molestar, no hacer nada que llame la atención, que les va a angustiar una barbaridad el que les pregunten cosas directamente,
el que hablar delante del público, ser el centro de atención, les va a producir una angustia tremenda porque van a estar en el foco y al estar en el foco pueden volver a revivir esta herida, puede volver a salir y pueden volver a sufrir. Van a ser también personas que viven una separación del mundo material. Lo material no tiene importancia, da igual, son solo cosas, es solo dinero, solo esto, e incluso puede haber una separación de lo sexual. Pueden llegar a elegir parejas que les rechazan constantemente sexualmente o incluso rechazar ellos mismos el sexo porque no es lo suficientemente espiritual. Son personas que van a tender siempre más a lo espiritual, a lo etéreo, al desapegarse de las cosas, a las cosas no tienen importancia. Es que fíjate, todo es muy así, muy espiritual y pueden incluso llegar a rechazar su instinto sexual por completo, negarlo y volverse asexuales. Y aquí voy a meter otra cuñita que si has visto alguno de mis vídeos ya me conocerás un poco, pero fíjate lo mal entendidas que están las cosas en relación a las vivencias traumáticas de los seres humanos, que nadie se forma en este aspecto y la espiritualidad solo da a muchas cosas de la espiritualidad a palos de ciego. Cuando a una persona se le incentiva hacia lo espiritual, hacia lo 5D y ha vivido una herida de rechazo, a esta persona lo que se le puede hacer es estar escarbando y hacer el hueco más grande de esta herida de rechazo y separarla de su sanación cuando se piensan que al meterse en este mundillo se están sanando más, pero realmente se están disociando más. Entonces hay que tener un poco de discernimiento y hay que conocerse a uno mismo un montón para saber qué es lo bueno para mí, de cómo funciona mi sistema y de qué es lo que quiero conseguir en este mundo. Y continuamos, y lo siento por estas comillas, pero es que se da un montón. Y como no se conocen estas cosas, pues bueno, intento meter un poco de cuñitas para dar un poquito de información aquí. La reacción natural e instintiva de una persona con herida de rechazo va a ser siempre la huida o la evitación, cuando piensa que vaya a ser criticada, desaprobado, confrontado, en el punto de mira, incluso amado. Esta persona va a tender siempre a la huida, a la evitación, a esquivar, a desaparecer, a decir sí, a correr como un tupido velo para que no profundizar dentro de ello, porque si se profundiza en eso puede volver a abrirse la herida. Es una persona que no se va a sentir válida y que no se va a sentir que forma parte de su familia, que se va a sentir siempre como separada del resto y va a vivir una soledad, aislamiento y sensación de incomprensión bastante grande. Y aquí entro en la pescadilla que se muerde la cola que hablé en el primer vídeo sobre las heridas, ¿no? Como esta persona tiene tanto miedo al rechazo, lo que hace es autorrechazarse y separarse de todos, pero a la vez se siente solo y se siente rechazado por estar separado, pero le da miedo juntarse por si le rechazan y la pescadilla que se muerde la cola. Son personas que van a tender siempre a evitar los conflictos, detestan las personas con tonos muy altos o personas que van a confrontarles mucho, siempre van a evitar y detestar ese tipo de cosas, les ponen muy nerviosos. Si les dan cariño se apartan, huyen, lo evitan, pero a la vez si no reciben ese cariño se van a sentir rechazados y que hay algo malo en ellos. La sensación general de una persona con herida de rechazo es: hay algo malo en mí. Hay algo malo en mí y por eso vivo de esta manera, hay algo malo en mí y por eso la gente no me quiere, hay algo malo en mí, hay algo malo en mí. Esto puede llegar a generar una dependencia emocional muy fuerte con las pocas relaciones que consigan tener, aunque sean tóxicas, y les va a dar muchísimo miedo que esas desaparezcan. Pero a la vez, en esas relaciones, si les muestran cariño, no se lo van a creer porque no son válidos, no son merecedores. Van a intentar siempre ser perfectos y hacerlo todo a la perfección para que nadie pueda rechazarlos. Van a tardar en hacer las cosas 1000 años, pero cuando las hagan van a estar perfectas, níquel. Van a estar, una maravilla. ¿Por qué? Porque si está algo perfecto, no le puede rechazar nadie. No le pueden decir eso está mal. Y entonces cuando estas personas se enfrentan a una crítica, colapsan y piensan que eso que han hecho no tiene solución y van a entrar en bucle. Y también algo importante de las personas con herida de rechazo es que piensan, sienten que molestan a los otros y les muestran sus sentimientos, si hablan con ellos, si
los otros le preguntan y demás, el pedir ayuda, siempre van a tener esta sensación de ay no quiero molestarte. Esta frase suele ser bastante común en las personas con herida de rechazo. Y aquí la guinda del pastel de este vídeo, cómo sanar la herida del rechazo. Como siempre digo, esto es algo general y siempre hay que ver cada caso por concreto, pero a mí me parece que las cosas a nivel general pueden abrir puertecitas para la sanación. Entonces, como la herida del rechazo y las 5 heridas son condicionamientos que se han producido a través de comportamientos repetitivos, hay que empezar a hacer el condicionamiento contra condicionamiento. Esto significa que cuando ya somos adultos somos nosotros los que tenemos que responsabilizarnos de nuestras vivencias, nuestra sanación y de cómo estamos internamente. ¿A qué me refiero con esto? A que no necesitamos que mamá o papá venga a darnos ese amor o esa valía que necesitábamos cuando éramos pequeños. Lo necesitamos cuando éramos pequeños, pero no lo necesitamos ahora. Y es momento de empezar a cambiar la percepción que tenemos sobre nosotros mismos. El punto más importante para la sanación siempre va a ser darnos cuenta de que tenemos esta herida de rechazo. Ese es el primer paso: autoconciencia, autoconocimiento, autocomprensión. Darnos cuenta de las limitaciones que conlleva esta herida y de cómo reaccionamos ante el mundo exterior. Y sobre todo, y con las vivencias traumáticas, y no solo de estas, sino en general, es darnos cuenta de cuándo vamos a estar activados, cuándo nos activamos con algo. Y en el momento de que nos activamos, darnos cuenta, vale, estoy activado, ¿por qué estoy activado? Por esto y por esto. Y entonces darnos cuenta del proceso que tiene nuestro sistema ante las vivencias. Si lo que sueles hacer es activarte o responder, reaccionar ante las interpretaciones que haces de lo que está pasando a tu alrededor, ahí es súper importante que tomes conciencia de que lo que estás haciendo son interpretaciones. Porque como son interpretaciones no tienes ni idea de si es algo real o no es real. Y en el caso de que sea real, cuando somos personas adultas no necesitamos la valoración de nadie. La única valoración importante es la tuya. Y aunque esto parezca un cliché, pero una vez que te valoras, te amas a ti mismo y dices, pues es que yo soy así, ¿qué tiene de malo ser así? Nada, no tiene nada de malo ser como nadie. Somos todos maravillosos y perfectos. Entonces, una vez que empiezas a valorarte a ti mismo, te das cuenta de todas las puertas que se te abren y de que te das cuenta de que realmente ese rechazo externo nunca ha terminado de existir y que tal vez, muchas veces, somos nosotros mismos los que estamos generando ese rechazo externo. Y no sé si me estoy explicando muy bien con esto, pero es que yo lo veo un mogollón en consulta, como las personas que tienen mucha problemática social están retroalimentando esa problemática social a través del rechazo de las otras personas. O sea, quieren socializar, pero a la vez están rechazando a todo el mundo. Con lo cual, si tú estás rechazando a todo el mundo, ¿qué quieres? ¿Que las otras personas te amen y te respeten por lo que eres? Normalmente vas a recibir más rechazo, a no ser que encuentres a una persona que vive con un ego más o menos equilibrado y, por desgracia, no es algo muy común. Y hay que empezar a desarrollar una compasión hacia uno mismo. Es importantísimo esto, darnos cuenta de cómo funciona nuestro sistema y empezar a abrir y quitar esas capas y empezar a quitarle importancia a esos patrones y empezar a darnos cuenta de cómo funciona todo esto y empezar a tratarnos con amabilidad. Y todo ese rechazo que has podido recibir durante toda tu infancia, adolescencia o el tiempo que sea, empezar a poner ahora autovalidación, autoamor y empezar a sanar eso desde la parte externa que te puedes proporcionar tú mismo o tú misma. Y tal vez estos tips de sanación no te sirvan porque te esperabas, yo que sé, una pastilla mágica o que te tocase con la varita y ¡puf!, estás sanado, pero te prometo que es la forma real de sanar estos procesos. Luego hay diferentes técnicas, diferentes teorías, diferentes aproximaciones. La más sencilla, en este caso, es la que te va a proporcionar mayor sanación hacia ti mismo y hacia con los otros. Una vez que estás bien internamente, empieza mágicamente a estar todo bien externamente y dejas de necesitar
que la gente te valore, te apruebe, el perfeccionismo y demás. Y luego cuando entras en estos bucles y cuando te das cuenta de que estás otra vez en el bucle del rechazo y fíjate, uy, qué vergüenza siento, me voy a sentir rechazado, es que me querrán o no me querrán, si has puesto atención, si te das cuenta de que ya tienes esa herida de rechazo abierta y la tienes puesta en tu foco de mira, en tu consciencia, pero a nivel consciente puedes darte cuenta de que estás en ese bucle y meter la cuña en ese bucle y decir, no, yo no entro aquí. No me está rechazando nadie. Yo estoy bien, yo estoy haciendo lo que hago de la mejor forma posible y empezar a calmar tu sistema nervioso. Y esa es la forma de sanar. Y porque sea fácil no significa que no sea verdad. Te juro que hay cosas muy sencillas, como puede ser, por ejemplo, la meditación, que te pueden proporcionar una barbaridad de sanación y de autoconocimiento interno. En los próximos vídeos voy a hablar de las otras 4 heridas de humillación, traición, injusticia y abandono, así que no te pierdas los próximos vídeos. Espero que te haya gustado mucho esto, dale a suscribir y a la campanita para enterarte de cuando subo los demás. Espero que estés muy bien, te mando muchos besitos y mucho amor, como siempre.